vamos a tocar el tema de hidatidosis pulmonar. Es la principal cistodosis en el ser humano y causado por las formas larvarias del Echinococcus granulosus. La hidatidosis o enicocosis se presenta en el 90% de los casos en el hígado-pulmón en una relación de 2:1 o 3:1 en pacientes con síntomas clínicos. Hay 4 especies principales, la granulosis metilocularis, Vogeli, Oligartrus, y de estas la más frecuente es la granulosus. Este es el Echinococcus granulosus, mide 5 milímetros, tiene un pequeño escoles con 4 ventosas y 40 ganchos, habita en el huésped definitivo, en su intestino, en estos el perro, el lobo, coyote, entre otros cánidos salvajes, y es hermafrodita, eso quiere decir que tiene órganos masculinos y femeninos y que puede procrearse solo, ¿no? Su útero puede contener hasta 1500 huevos. El Echinococcus granulosus en el ser humano va a ser un ciclo vital indirecto, porque el humano es un huésped intermediario accidental. El humano es un huésped intermediario accidental. En su forma adulta vive en el intestino del perro, el cual elimina huevos en las heces, y estos huevos son ingeridos accidentalmente por los huéspedes intermediarios. Okay. Echinococcus proviene del griego erizo y de tídico, bota de agua. El perro va a defecar y liberar huevos, los cuales son ingeridos generalmente por los hospedadores intermediarios frecuentes son las ovejas, las cabras, las vacas, ¿no? Y después sigue el ciclo vicioso. En cuanto al humano, el humano es un huésped intermediario accidental. Va a ingerir los huevos. Estos huevos van a erosionar, estos huevos en heces que se ingiere, van a erosionar en el intestino del huésped intermediario y van a invadir la pared intestinal. De la pared intestinal, cuando penetra a través de ella, se va a ir a la circulación portal. Va a llegar al hígado y va a ser filtrado por los sinusoides hepáticos. De ahí van a quedar varios, ¿no? Generando un quiste diatídico, pudiendo generar un quiste diatídico en el hígado. Algunos logran pasar el filtro y llegan a la circulación sistémica en estado de larvas o escólex, a los órganos de pulmón, cerebro, entre otros, llegando a diseminarse por la circulación sistémica. Aproximadamente el 75% de los quistes se localizan en hígado, sobre todo en el lóbulo derecho. El 30% en el pulmón, sobre todo en el pulmón derecho. Y alrededor de un 15% en otros órganos. En 20% de los casos se observan quistes en varias ubicaciones. Por ejemplo, acá tenemos un corte axial de la ventana mediastinal donde se observa una cavidad con contenido con líquido y nivel hidroaéreo, ¿no? Es un quiste hidatídico complicado. En otra imagen vemos un corte coronal donde se observa un quiste hidatídico gigante, ¿no? Grande, que ocupa la mayor parte del pulmón. Si vemos con la regla de la tomografía de estos 3 centímetros, se debe medir alrededor de 7 o 9 centímetros. El quiste contiene un líquido claro y transparente que lo mantiene distendido. En la pared se distinguen 2 capas. La externa, formada por mucopolisacáridos y quesa celular y de estructura laminada, y la capa interna o membrana germinativa, que prolifera y origina agregados de células que se vocalizan y forman las denominadas vesículas prolíferas. A su vez, por gemación en el interior de ellas, se forman escólex o cabezas de futuras tenias.
Con el tiempo, las vesículas se desprenden de la membrana germinativa y flotan en el interior del quiste, las vesículas hijas. Algunos se rompen y liberan los escoles, que se acumulan en el fondo como una arenilla hidatídica. El quiste está envuelto por una cápsula de tejido conjuntivo o adventicia que procede de la transformación fibrosa del órgano que uno lo asienta. Crece lentamente alrededor de 1 centímetro por año, comprimiendo las estructuras adyacentes. La evolución del quiste pues, suele ser silenciosa. El paciente tiene quiste hidatídico en el pulmón, el hígado, no manifiesta síntomas. O síntomas vagos como si es en pulmón, tos esporádica, disnea. Si es un quiste grande, puede haber matidez y disminución del morbollo vesicular. Cuando crece, generalmente cuando pasan los 5 centímetros, puede presentar mayores síntomas como insuficiencia respiratoria. Los quistes pulmonares se pueden observar de forma accidental en una radiografía de pulmón, en donde se va a observar una imagen redondeada, ¿no? Que puede tener contenido o que ha sido complicado, que ha sido expulsado el líquido generando la vómica y tener un nivel hidroaéreo. Cuando produce eso que expulsa la vómica, y el paciente se ve un quiste con nivel hidroaéreo, se llama que es un quiste complicado. Esa vómica se caracteriza por tener elementos hidatídicos macromicroscópicos. Es un líquido sabor salado, restos de membrana que se ubican en ellos, de vesículas y elementos de arenilla hidatídica. Esta puede ser fraccionada, inaparente y puede acompañarse también de hemoptisis. Si el quiste es evacuado de los bronquios en forma parcial, como sucede frecuentemente, se produce hidroneumoquiste y luego puede sobreinfectarse causando un pioneumoquiste. En un 5% de los casos queda retenido en la cavidad de elementos hidatídicos, se produce lo que se llama membranas encarceladas. Los quistes crecen hacia la superficie pulmonar, pueden romperse a la cavidad pleural, originando una reacción serosa y rara vez una etidosis pulmonar secundaria. Ese líquido hidatídico es altamente antigénico y puede ocasionar una reacción de hipersensibilidad. El 20% de los pacientes presentan reacciones anafilácticas, brotes recurrentes de urticaria, aumentos de niveles de inmunina E o eosinofilia. El shock anafiláctico como manifestación de la enfermedad es infrecuente y oscila entre 1 a un 7.5%. Acá tenemos una radiografía lateral y posterior anterior, donde se observa un quiste de más de 5 centímetros en el lóbulo pulmonar, lóbulo inferior izquierdo. Acá hay unas imágenes. Acá hay unas imágenes seguidas, ¿no? Pueden observar en un niño de 9 años, el cual el primero tiene 2 imágenes de quistes con nivel hidroaéreo en el lado contralateral, uno pequeño, y se observa que después del tratamiento con albendazol, que es el tratamiento de elección médico, ¿no? Pueden disminuir el tamaño de los quistes. Aunque se postula cuando un quiste tiene más de 5 centímetros, es mejor la cirugía. Clasificación de Polat. En la base aparece radiológica, del 1 al 4. 1 si es un quiste simple, sin arquitectura interna, ¿no? Se ve todo blanquecino, ¿no? Número 2, tenemos ABC, vesículas hijas redondeadas en la periferia del quiste. Vesículas 2B, vesículas hijas de mayor tamaño y morfología más irregular que ocupa la práctica totalidad del quiste, imaginen en roseta. 2C, masa de densidad relativamente alta y tiene calcificaciones. Algunas vesículas ocasionales representan la degeneración de un quiste antiguo viejo. 3, ya está todo calcificado, ¿no? Es un quiste muerto, es que probablemente no tenga activación. Y número 4, el quiste complicado por rotura sobre infección de un quiste tipo 1 o 2. Eso es en cuanto a las imágenes. En cuanto al laboratorio, ¿qué podemos solicitar cuando sospechamos un quiste hidatídico? Lamentablemente no todos los laboratorios cuentan con estos análisis. ¿Pero qué se tiene a disposición? Detección de anticuerpos. ¿Por medio de qué
elementos medidos del ELISA, el IgG y el Western blot, que me va a detectar anticuerpos específicos contra antígenos del parásito. Son las técnicas de elección si se desea estudiar casos sospechosos. La primera se considera de tamizaje y la segunda confirmatoria. Y la detección de inmunoglobulina E por ELISA me permite un control, un seguimiento postquirúrgico. En los pacientes con tratamiento médico se propone realizarlo cada 3 a 6 meses hasta que la inmunina E se negativice, normalmente que se ocurre al mes. Se recomienda la serología para el tamizaje en poblaciones de alto riesgo. La negatividad de una prueba serológica no me confirma que no haya la presencia de un quiste hidatídico. Otro estudio es la inmunoelectrofloresis, que también se basa en ver anticuerpos, se basa en una banda de precipitación en las zonas de albúminas conocidas como ARCO5. Su presencia confirma la enfermedad, pero no, su ausencia no la descarte, sensibilidad del 94%. Si tengo sospecha de un paciente con imágenes y clínica, anamnesis, debo solicitar ELISA IgG, que es el examen de tamizaje. Si me sale negativo y no tengo negativo, entonces lo podría descartar. Si me sale positivo, lo tengo que confirmar con Western blot. En cuanto al tratamiento quirúrgico, habíamos mencionado que se postula para quistes a más de 5 centímetros, de menores tamaños, puede hacerse tratamiento médico. Y, por ejemplo, cuando hay contraindicaciones del tratamiento quirúrgico, también vas a tener que ser médico, ¿no? Como en caso de múltiples quistes en los dos pulmones, no se va a poder sacar todo el pulmón. Quistes no viables, que ya están momificados con calcificaciones, que no probablemente no van a activarse. Quistes de difícil abordaje, no accesibles, de pequeñísimo tamaño, tampoco no se postula que sea tratamiento quirúrgico. Y la estrategia preventiva es dar educación de higiene a la comunidad, agua potable, desparasitación de los animales, lavar los alimentos, entre otros. En cuanto al tratamiento médico, la dosis es 10 miligramos por kilo de peso día en 2 tomas diarias por 3 ciclos de 30 días, cada uno sin interrupciones. Se recomienda cuando el paciente cuenta con dispepsia o molestias gástricas o asociarlo con inhibidor de bomba de protones, el omeprazol. La dosis máxima en niños 400 y en adultos 800. El tratamiento tiene que ser seguido, observado por el personal de salud porque tiene efectos secundarios y porque es largo, ¿no? Los ciclos deben ser continuados a excepción de intolerancia. Y en ese caso se interrumpe por 15 días, se repiten análisis de sangre y si se normalizan los valores, se reinicia el tratamiento. En cuanto al laboratorio, como habíamos mencionado, cuando se debe hacer para el seguimiento, ¿qué nos va a servir? Se postula en las literaturas la hemoglobina E, el hemoglobina G, ¿no? O Western blot, para el tratamiento y posterior a él a los 3, 6, 12 meses. Radiografía de tórax periódica previo al tratamiento a los 3, 6, 12 meses, ecografía a los 3, 6, 12 meses, y postulan algunos libros que el seguimiento puede ser hasta 10 años post-tratamiento para ¿no? observar si hay una recidiva o reinfección antes de dar el alta definitiva. Clínicamente se debe evaluar en el seguimiento intolerancias, efectos secundarios o aparición de síntomas. ¿Cuáles son los efectos colaterales o secundarios que puede dar el amenazol? Puede presentarse disminución de leucocitos, elevación de transaminasas o bilirrubina. Su aumento durante el tratamiento implica la suspensión del mismo. No debe aplicarse en caso de embarazo, lactancia, niños menores de 2 años, hepatopatía crónica e hipersensibilidad a sus componentes. Como habíamos mencionado, debemos tener un seguimiento en estos pacientes, un seguimiento periódico, ¿no? Con controles de imágenes, análisis de sangre, de laboratorio. A pacientes asintomáticos por las características del quiste deben entrar al protocolo de tratamiento amenazol, pero se niegan a tomar medicación, presentan intolerancia persistente o presentan alguna contraindicación, entonces tiene también que hacerse un seguimiento. El tratamiento quirúrgico, ¿cuáles son los objetivos? Erradicar el parásito, evitar la recidiva y disminuir la morbimortalidad. En cuanto a la cirugía convencional, tenemos la toracotomía,
cuál es conservadora radical, dependiendo de la experiencia del médico tratante. La toracotomía es de elección en quistes complicados. Bueno, ya hemos mencionado el tratamiento con albendazol. Muy bien. ¿Dónde está? A ver. Muy bien. Voy a dejar de presentar. Ah, no, todavía no. Les voy a mostrar unas imágenes. Voy a tener la grabación aquí. Y ya. Delegada, ¿pueden ver las fotos? Sí se ve, doctora. Delegada. Ya. Ok. Esas son fotos de procedimientos que se hacen en neumología. Hay múltiples procedimientos, no solo en neumología, sino en diferentes especialidades. ¿Ya? Y cuando ustedes salgan cada vez a un hospital de mayor resolución, van a ver cada vez más tipos de procedimientos que nos ayudan a tener un mejor manejo dentro de nuestra especialidad de nuestros pacientes, brindarles más soluciones y más herramientas de apoyo de diagnóstico. Bueno, yo les traigo fotos de donde yo hice mi residencia, que es el Hospital Revaliati, que es el de mayor resolución a nivel nacional y seguro, ¿no? Para que vean más o menos qué procedimientos hacen. Así, eso lo hacen en neumología, pero créanme, cuando roten como residentes en diferentes especialidades, van a ver distintas opciones que ni podrían imaginarse antes si no han leído o no han tenido la oportunidad de verlo anteriormente. Ya. Aquí, por ejemplo, estamos haciendo una ecografía, ¿no? Torácica con una guía ecográfica para hacer una biopsia con guía de Trucut. ¿Qué me permite esto? Cuando hay masas localizadas cerca de la pared torácica, una masa pulmonar, descartar un cáncer, voy a poder tener una biopsia dirigida in situ, ¿no? Y me voy a mejorar la calidad de las biopsias porque puedo hacer unas biopsias relativamente grandes. Por ejemplo, esta es la biopsia que realizamos con la aguja Trucut número 18, ¿no? Este es el punto de la aguja y se extrae, ¿no? Este tejido perteneciente a la tumoración, ¿no? Que es grande, que va a servir mucho para análisis microscópico y la inmunohistoquímica y pruebas moleculares que se puedan realizar. Esta es la aguja, ¿no? Esta es la sala de procedimientos de neumología en emergencia, porque el Revoletti también escuchó la Almenara, se cuenta que con un edificio de emergencia que es separado del hospital principal, y ahí dentro del hospital de emergencia hay distintas especialidades: neumología de emergencia, gastroenterología de emergencia, cardiología de emergencia, urbi de emergencia, entre otros, ¿no? Entonces tenemos ahí también broncoscopía de emergencia para los pacientitos. Vamos a ver qué más. Ah, ya. Esa es una imagen en la sala de broncoscopía, ¿no? Donde ven, utilizamos un Pentax, ingresamos por la vía aérea, ya sea por vía nasal o vía oral, y podemos ingresar a ver dentro los bronquios por dentro y a ver si hay lesiones o puntos de sangrado, entre otras. Patologías de la vía aérea. Hay que tener mucho cuidado. Aquí no se nota en la foto, pero hay un monitor de signos vitales, ya que nosotros interrumpimos la vía aérea, el aporte de oxígeno, y tenemos que ver si el paciente se descompensa en algún momento. Esta es biopsia con guía ecográfica en la sala de Urbi.
El Revaliati tiene una muy buena sala de URBI, de unidad de radiología intervencionista. Es una rama nueva que ha salido de radiología, en cual ayuda a distintas especialidades, entre ellas neumología, para el manejo de los pacientes, ¿no? Podemos hacer biopsias, ¿no? En caso de biopsias de pulmón, pueden hacer biopsias hepáticas, entre biopsias renales, ¿no? Con mucha más fineza y especificidad, con menos daño al paciente, ¿no? Por ejemplo, también se colocan catéteres venosos centrales en menor tiempo y con menor riesgo de hacer hematomas. Ahí es con guía ecográfica. ¿No? Ahí estamos haciendo con guía ecográfica, pero también tienen su guía fluoroscópica dentro del URBI, ¿no? Por lo cual hay que usar un equipo de plomo de seguridad y nos ayuda a hacer drenajes, biopsias, entre otros. ¿No? Por ejemplo, aquí estamos haciendo el lavado de cavidad, donde se ha puesto un catéter. Esta es broncoscopía en un paciente con ventilador mecánico. Hay un dispositivo para el cual se puede ingresar al broncoscopio, pero debe tener algunos parámetros para poder ingresar con broncoscopio. No todo paciente en ventilador mecánico puede ingresar ingresar el broncoscopio porque limitamos el aporte aéreo en pacientes en cuidados críticos. Esta es en la unidad de UCI de Revaliati, ¿no? ¿Dónde está? Entonces, observación de cómo colocar un catéter con guía fluoroscópica. Ahí el doctor está colocando un drenaje con guía fluoroscópica. Este es en abdomen. Acá estoy comprimiendo porque hay riesgo de sangrado. Como son procedimientos muy invasivos, pueden hacer un gran sangrado a los pacientes, ¿no? Por ejemplo, también se realiza embolización bronquial, que es cuando tienen hemopsisis recurrentes los pacientes, hay bronquiectasis con arterias bronquiales tortuosas, y lo que se hace es embolizarlas. ¿No? Acá estamos realizando un drenaje con guía ecográfica. Y creo que esas son las fotos que tengo de Revaliati. Muy bien. Muy bien, alumnos. Como habrán visto, hay distintas técnicas para hacer procedimientos invasivos, ¿no? Con la mayor seguridad y especificidad que se trate para el paciente. Cuando ustedes vayan a un hospital cada vez con mayor grado de resolución, van a ver procedimientos con mayor tecnología, procedimientos más complejos, ¿no? En las distintas especialidades. Cada especialidad es un mundo de información. Y ustedes ya, como estudiantes, deben preocuparse por adquirir los conocimientos básicos necesarios. Como les mencionaba, ustedes deben pensar que su competencia no es su compañero de estudios del costado. Su competencia es a nivel nacional. Los distintos alumnos de medicina que salen de distintas universidades. Entonces, por favor, el alumno Flores, apague su micrófono hasta que termine de hablar si tiene alguna consulta. Entonces, como me mencionaba, deben ser más serios y disciplinados en su estudio. Por eso a veces cuando me mencionan, ay, que doctor, que está muy difícil, que un día más para estudiar, que por favorcito, no. Uno tiene que ser más serio en el estudio porque hay tanto que aprender
que tiene que ser disciplinado y son estudiantes de medicina y el objetivo no es ser un simple profesional, sino ser el mejor y un buen profesional, un profesional completo para poder ayudar a los pacientes de una forma lo más adecuada posible. ¿Ya? Ok, si hay preguntas. Doctora, Si no hay preguntas, sí, doctora, la alumna Yankee algo quiere decir. sí, doctora. Mi pregunta es, doctora, ¿hay la posibilidad de que ese quiste en el pulmón pueda romperse o algo así? Y si fuese el caso, doctora, ¿qué complicaciones podría traer? A ver, como había mencionado en la exposición, un quiste diatídico que se rompe se llama un quiste diatídico complicado y es una urgencia quirúrgica. ¿Alguna duda más? Muy bien, si no hay dudas, hemos terminado la clase de hoy. Estaré coordinando